Bueno chicos, bienvenidos al canal un día más. Hoy el vídeo que os traemos es un vídeo que habéis pedido bastante, pero os traemos la parte teórica, ¿vale? Si queréis una parte práctica donde ponemos en práctica estos 5 tips que os voy a dar sobre cómo mezclar voces agudas o truquitos para conseguir controlar esas voces tan agudas, dejadlo por los comentarios y nosotros os traemos, claro que sí, una parte práctica. A ver, hay que distinguir entre voces agudas, que al final una voz aguda puede ser un falsete o una voz de mujer, y voces que fuerzan a ser agudas. No sé si me explico, o sea, yo por ejemplo no tengo una voz aguda, pero en mis canciones sí que es cierto que elevo mucho mi tesitura vocal y canto muy agudo en la mayoría de ellas. Agudo para mí pues significa que fuerzo mi voz hasta intentar llegar al agudo máximo que puedo dar sin hacer falsete. Luego están las voces agudas, que ya son agudas de por sí, que no fuerzan la voz. Yo me estoy refiriendo a las voces que no llegan a ser graves tampoco, pero que sí que se esfuerzan un poquito para llegar a ese agudo. ¿Qué va a pasar? Pues que si no tienen mucho control vocal, y como a la mayoría de vosotros os sucederá, se tiende a gritar, a elevar mucho la voz. Entonces el primer tip que os vengo a dar es la doble compresión. La doble compresión es una técnica que utilizamos tanto en voces que no son muy agudas, que no se desfasan mucho, como en voces que son, pues, que tienen demasiado cambio de dinámica. Y es una técnica realmente buena, sobre todo para esta segunda situación. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es hacer una compresión suave, primeramente, nada más entrar en el primer plugin de la cadena de audio, que ya nos permita controlar esa voz un poquito para realizarle los procesos pertinentes, y cuando ya tengamos esa voz medio ecualizada, medio ya bien limpita, proceder a realizar una segunda compresión un poquito más agresiva, incluso tantear la opción de realizar una compresión paralela. Esto lo que nos va a hacer es controlar muchísimo más la dinámica de la voz y hacer, bueno, pues que la voz no tenga unas variaciones de dinámica súper bruscas y pueda estar bien controlada, que al final yo creo que viene a ser lo más complicado dentro de una voz con tanto cambio de dinámica, dentro de una voz donde los artistas, que como digo, ya no porque no tengan técnica vocal, sino porque a lo mejor les sale así o la canción la quieren transmitir así, cambia mucho de registro, de repente pega unos gritos, de repente a lo mejor te cantan un poquito más suave. Una doble compresión siempre nos puede ir súper bien, y yo considero que esto es un tip de lo más importante de los 5 que os voy a dar aquí. El segundo tip sería realizar un corte en graves bueno. ¿Qué pasa? Que al tener una voz aguda, normalmente nosotros, como yo siempre os he dicho en el canal, muchas veces resulta súper necesario hacer un corte de graves en la voz en toda la zona del espectro de los 75 Hz para abajo, de los 80 Hz para abajo, dependiendo de en qué frecuencia está fluctuando nuestra voz. ¿Qué pasa? Que conforme la voz sea más aguda, más hacia la derecha, vamos a poder mover ese filtro de grave. No sé si me explico. O sea, vamos a imaginar que nuestra voz es más grave, por lo tanto a lo mejor yo hablando así en 80 Hz ya tengo que parar, o incluso en 70 Hz ya tengo que parar de realizar, de seguir barriendo frecuencias. La frecuencia grave de la voz me las reviento, me las cargo. ¿Qué pasa? Que conforme yo canto más agudo, conforme yo hablo más agudo, mi rango frecuencial donde se mueve la voz va a ser todavía más agudo. Porque lo tanto, si yo ahora mismo mi rango frecuencial empieza en los 80 Hz, a lo mejor si yo canto más agudo, mi rango frecuencial empieza en los 150 Hz. ¿Qué pasa? Que aquí es donde pecamos. ¿Por qué? Porque al que a nosotros nos suene más agudo, nos va a llevar a realizar ese corte mucho más agudo, y a lo mejor nos pasamos porque no controlamos tanto. Realmente, al estar acostumbrados a hacer ese corte en la zona de 75, de 80 Hz, cuando vemos que nos lo tenemos que llevar un poquito más, nos cagamos y decimos, coño, a ver si me voy a estar cargando la voz. No, no te la estás cargando. ¿Por qué? Porque la voz está sonando más aguda. ¿Qué pasa? Que cuando suena más aguda va a actuar sobre un rango frecuencial diferente, sobre un rango frecuencial mayor. Por lo tanto, ese corte en graves, ese filtro de paso alto, puede ser mayor, puede ser, tampoco te pases, pero puede ser mayor, porque al final es zonas donde no tienes frecuencias de voz actuando y únicamente se te van a colar ruidos o sonidos indeseados que luego te van a joder a la hora del máster, a la hora de la mezcla, y te van a sumar ciertos loops que no necesitas. Entonces yo siempre recomiendo eso. Mucho cuidado también con este corte, porque al final puede ser perjudicial, puesto que no estamos muy acostumbrados a realizarlo, pero siempre jugando con el oído y sabiendo hasta qué punto podemos cortar. Yo os recomiendo que a más de 100, ya no sé que sea una voz, un falsete, por ejemplo, no cortéis. Si os vais a 120, vale, no hay problema, pero con mucho cuidado siempre, ¿vale? Y teniendo mucho cuidado y no haciendo el corte, no lo hagáis muy agresivo, porque si no puede llegar el momento en el que os carguéis los graves de la voz y luego no los consigáis recuperar por ningún sitio. Vamos a por el tercer tip, que sería vigilar la zona de los 3000-4000 Hz. Es una zona que en cuanto a sonoridad siempre se asocia a una agresividad en la voz. ¿Y qué pasa? Que cuando se canta agudo, esta zona se suele realzar demasiado, porque cuando se canta agudo nuestra voz suele ser más agresiva, suele ir más direccionada porque tiene más frecuencias agudas, y cuanto más agudas son las frecuencias, más direccionadas son, ¿vale? Así que hay que llevar cuidado con esa zona. Yo siempre recomiendo
hacer una ecualización dinámica por ahí, por esa zona, buscando la zona adecuada. Obviamente siempre hay que buscar la zona adecuada para que no se nos descontrolen de ahí. Por eso tan importante también la doble compresión, porque al final con una doble compresión y si luego controlamos bien esta zona de los 3000-4000 Hz, podemos tener una voz controlada. Pero como digo, en las voces agudas sobre esta zona 2, 3, 4, 5000 Hz se suele encontrar demasiada información. Entonces, pues eso, es interesante siempre controlar la zona sabiendo en qué zona exactamente debemos actuar, porque si no también podemos cargarnos realmente la agresividad de la voz y la agresividad de la voz no la queremos perder. Lo que queremos es atenuar un poco esa estridencia que genera la voz por ahí, por ese rango frecuencial. El cuarto tip sería controlar el brillo, ¿vale? ¿Por qué? Bien, al ser una voz aguda, como os he mencionado, va a tirar más frecuencias agudas, obviamente, y entre las frecuencias agudas a más agudas se encuentra el brillo. Cuanto más agudo cantes, más brillo vas a tener, ya de por sí, ¿vale? O sea, ya de por sí vas a tener más brillo, aunque no luego tú no le des brillo. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros estamos acostumbrados a darle brillo a una voz grave, como por ejemplo la mía, que no es súper grave, pero es una voz de una tesitura grave, vamos a estar acostumbrados a darle un poquito más. ¿Qué pasa? Si al enfrentarnos a una voz aguda le aplicamos exactamente las mismas técnicas que le aplicábamos a una voz más grave, se nos va a descontrolar y el brillo se nos va a descontrolar un montonazo. Entonces yo siempre recomiendo un control del brillo. ¿Qué técnicas os recomiendo yo para realizar esto? Bien, pues siempre que le suméis brillo, ya sea con un Pulte, sea con un Mag, sea con cualquier ecualizador, que le suméis brillo, luego vamos a aplicar, o yo por lo menos aplico un de-esser, ¿vale? Que no actúa en la zona de las S, ¿vale? Normalmente, pues bueno, la zona de las S, como ya sabréis, está por 5000, 6000, 7000, algunas pues por 8000, otras pues por 4000, pero bueno, que suele estar por esa zona de medios agudos, las S. El de-esser lo que vamos a hacer va a ser setearlo para que el rango frecuencial sobre el que actúe esté en torno a los 12-16000 Hz. ¿Esto qué va a hacer? El de-esser, al ser un procesador de dinámica, al actuar como un compresor, al final en determinadas zonas, un compresor multibanda, por llamarlo de alguna manera, va a actuar solamente en la zona de 12-16000 Hz y lo que va a hacer es que el brillo, ¿vale? Nosotros le vamos a marcar un threshold a ese de-esser y lo que va a hacer es que el brillo que se pase de determinado umbral que nosotros le hayamos marcado lo va a controlar. Entonces, una vez que nosotros hemos excitado esa voz, luego vamos a controlar esa excitación que le hemos dado con un de-esser, bueno, ya sea con un de-esser, ya sea con cualquier EQ que queramos filtrar con un high self, ¿vale? Con un selvin de agudos. Así que, bueno, importante también eso de controlar el brillo para que no nos suenen súper brillantes y súper estridentes. En realidad, si lo quisiésemos poner dentro de una cadena de audio, ¿cómo lo haría yo en una cadena de audio? Primero insertaría un compresor, luego insertaría el corte de graves que os he mencionado, aparte de una ecualización en la que entraría ese tip de vigilar la zona de los 3000-4000 Hz, luego entraría el dar brillo y a su vez controlar el brillo, pero antes de este control de brillo yo realizaría la segunda compresión. ¿Para qué? Para que al dar el brillo la voz ya estuviese totalmente en un plano fijísimo y que no se nos descontrolase el brillo, porque puede haber problemas, chicos, y no queremos problemas. Así que siempre os recomiendo, antes de excitar la voz, tener una voz totalmente comprimida y totalmente preparada ya para así esa excitación. Y este quinto tip que viene ahora, que sería la saturación. Normalmente la saturación en voces agudas suele ser bastante más bonita. A ver, depende de la técnica que utilices, ¿no? Si al final la haces por envío en un canal de retorno, puedes elegir determinada frecuencia en la que quieres que actúe la saturación, pero normalmente los graves en la saturación resultan bonitos hasta cierto punto. Si nos pasamos podemos crear una pelota insoportable. Entonces en las voces agudas esta saturación suele ser más bonita, porque al ser una voz aguda que al final actúa en un determinado rango frecuencial más pequeño que una voz media grave, lo que vamos a poder hacer es sacarle armónicos, quizás darle un pelín de cuerpo a esa voz que carezca por la finura de la voz que al final va a tener porque es aguda. Podemos saturar un poquito ese brillo, saturar esos medios que no tengan tanta pegada sino que sean más crunchy, y con esto conseguir una mezcla de voces agudas perfecta. Y que si queréis que traigamos la explicación práctica, ¿vale? Como yo lo haría, como yo me enfrentaría a una voz aguda de manera práctica, qué plugins utilizaría, qué compresores utilizaría, cuándo haría cada proceso, que yo os digo que más o menos os lo he dado en el orden en el que yo realizaría cada proceso, dejadlo por los comentarios o escribirnos por Instagram y nosotros lo hacemos sin ningún tipo de problema, porque al final, bueno, pues no nos cuesta nada y yo creo que a vosotros os va a interesar bastante. Entonces, chicos, breve resumen: primer tip, doble compresión; segundo tip, corte en graves; tercer tip, vigilar la zona de los 3000-4000 Hz; cuarto tip, controlar el brillo; y quinto tip, la saturación de la voz. Todo esto, si lo conseguimos compenetrar y mezclar de una manera interesante, nos puede llevar a un resultado súper profesional en voces. Así que, chicos, nada más por el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo intenso en el que no me callo, porque en estos vídeos de 5 tips no me callo. Espero que os haya servido, sobre todo que al final, si os ha servido, pues yo estoy súper contento. Que tengáis un día maravilloso. Os recuerdo que está mi canal y el de R-Drop por aquí abajo por la descripción, por si nos queréis seguir. Y también está pues nuestro Instagram, bueno, todo lo podéis encontrar por la descripción. Si echáis un ojillo por la descripción, ya sabéis, dejar ahí un super like, suscribiros si realmente os ha molado, que hay un montonazo de vídeos de mezcla de voces en el canal si eres nuevo por aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.